Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente me da mucho gusto saludarles. Vamos a comenzar un estudio más de esta serie de estudiando los textos en su contexto, los textos bíblicos, ¿verdad? Y también tocamos algunas áreas donde estos versículos, algunos ah, estudiantes de la Biblia o otras denominaciones cristianas a veces los usan o los entienden de otra manera. Y es bueno que ustedes lo sepan, que para que ustedes cuando lo oigan, pues puedan hacer diferencia, ¿verdad? Puedan hacer diferencia y sepan de qué están hablando. Y nosotros, pues, nuestra denominación tiene su postura, ¿verdad? Su manera de entender la Biblia también, que creemos que es bastante acertada, ¿verdad? Aunque creemos que todos los que estudian la Biblia tratan de entenderla, pero a veces la falta de estudio, a veces la falta de capacidad, ah, hace que se vayan por otro lado, ¿verdad? Pero por eso tenemos estas clases para que podamos ir conociendo más, ir aprendiendo y esto nos ayude a tener un entendimiento más claro de la Biblia, ¿verdad? De las escrituras. El tema de hoy es entendiendo qué es nacer de nuevo, entendiendo qué es nacer de nuevo. Y nuestra cita se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Muchos de ustedes conocen esa historia de un hombre fariseo religioso llamado Nicodemo, que fue a visitar a Jesús en la noche porque pues este era un hombre de prestigio, ¿verdad? Un hombre estudiado, maestro del Antiguo Testamento. Entonces era algo en un poco comprometedor para él que lo vieran yendo a hablar con Jesús, porque Jesús también era un maestro, solo que Jesús no enseñaba en una escuela. Los rabinos enseñaban en una escuela. Jesús enseñaba a las afueras del templo, enseñaba en el campo, enseñaba donde quiera que iba. Era un maestro diferente, ¿verdad? Él enseñaba abiertamente y generalmente lo escuchaba la gente común, la gente uh, común que andaba en la calle, ¿verdad? Mientras que los fariseos, pues ellos tenían sus escuelas y tenían sus rabinos y no cualquiera era aceptado en esas escuelas, tenían que tener un conocimiento básico, ¿verdad? Es como que usted quiere entrar ahora a la universidad, pues le piden ciertos requisitos, ¿verdad? Que usted por lo menos pues tenga sus estudios de high school, en fin, tenga algunas bases para que le puedan enseñar. Y así en esa época estaban los religiosos que tenían sus rabinos y enseñaban, pero Jesús era un maestro diferente que él enseñaba donde quiera que iba y a cualquier gente, ¿verdad? Él no pedía requisitos para enseñar, ¿verdad? Sino que él enseñaba a toda persona que quería aprender, así como nosotros, ¿verdad? Queremos aprender la palabra de Dios y tenemos esa bendición que quedó escrita para que nosotros la podamos aprender libremente. El tema de hoy se encuentra en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y voy a leer la Reina Valera en este día, la traducción Reina Valera 1995. Y a veces uso la nueva versión internacional, pero cualquiera es básicamente lo mismo. Dice así, Juan 3, 1 al 8. Había un hombre de los fariseos. Fariseos era un grupo religioso. Dice que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. En otra versión dice principal, o sea que él era un alto, una persona de un puesto alto, ¿verdad? Dentro del pueblo de allá en Jerusalén, ¿verdad? Tenía un cargo alto, lo que da a entender que era un hombre estudiado, un hombre que tenía mucho estudio. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí quiere decir maestro, Rabí, o sea que este maestro le llama también maestro a Jesús. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, ya habían sacado esa conclusión. Sabemos, dice, habla en plural, como diciendo, yo y mis compañeros fariseos sabemos de que tú has venido de Dios como maestro, dice. Le da el reconocimiento de maestro a Jesús. Y luego él dice, ¿por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él.
En otras palabras, sabemos que tú tienes el respaldo de Dios. O sea que se daban cuenta, podían sacar conclusiones fácilmente. Versículo 3. Antes de que este hombre le pregunte algo a Jesús, Jesús ya se adelanta a decirle algo a él. Le dice, le respondió Jesús, de cierto o ciertamente, sin lugar a dudas, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo pues está pensando que Jesús le está hablando del nacimiento físico, que tiene que volver a nacer físicamente como nacemos todos, ¿verdad? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? No puede entrar en el reino de Dios. Y luego Jesús le dice en el verso 6, lo que nace de la carne, o sea, lo que es humano, carne es, sigue siendo humano. Y lo que nace del Espíritu, está con letra mayúscula, Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Espíritu es, dice. O sea, también es algo espiritual, eso quiere decir. No te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Dice. Así es todo aquel que nace del Espíritu, dando a entender de que no conocemos, no podemos predecir qué es lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Hacia dónde Dios nos va a llevar. No podemos tener ver con anticipación el plan de Dios, ¿verdad? Simplemente dando a entender de que esto se recibe por fe, ¿verdad? Cuando dice que no podemos ver el Espíritu y no podemos y no sabemos de dónde viene, da a entender que necesitamos confiar de que aunque no lo vemos, está en acción, ¿verdad? Eso quiere decir. Entonces, hermanos, de este pasaje donde vamos a sacar nuestra enseñanza hoy. Nicodemo era un fariseo, un grupo de religiosos que se apegaban estrictamente a la ley de Moisés y buscaban la manera de cumplir todo lo que decía la ley, ¿verdad? Todas las prácticas rituales, todos los mandamientos, todo lo hacían según lo como decía al pie de la letra, ¿verdad? Trataban de ser lo más pegados a lo que pedía la ley. Se esforzaban por cumplir detalladamente cada detalle de la ley. Eran bastante estrictos en eso. Era tan estrictos, hermanos, que esto se hacía de una manera casi mecánica, ¿verdad? Sin poner sus sentimientos en aquello, sino más que todo por cumplir lo que la letra dice, ¿verdad? Eran bastante estrictos en eso. Sin embargo, hermanos, esto que Jesús le está diciendo a este hombre, le dice de que él necesita nacer de nuevo. Para los judíos, hermanos, los judíos, ellos se consideraban hijos de Dios. Ellos se consideraban a sí mismos hijos de Dios por herencia, ¿verdad? Porque eran hijos de Abraham. Allá en Juan capítulo 8, creo, Jesús tuvo una discusión con los fariseos y ellos le decían que ellos eran, ya, ellos ellos se sentían y se creían porque habían nacido dentro del pueblo de Israel, ellos se sentían hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, esto para él era como un impacto, algo diferente, algo que él no pensaba nunca escuchar, porque él ya se sentía parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y aparte, los que no eran judíos y querían aprender del judaísmo, del Antiguo Testamento, los rabinos cuando recibían a alguien como un nuevo estudiante y entraban a estudiar la religión judía, ellos también le decían que estaban naciendo de nuevo a la gente que no era judía, que estaban entrando a un nuevo nacimiento espiritual.
Y cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, como diciendo, pero si yo ya soy, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Como diciendo, yo no soy extranjero, yo soy judío, yo he vivido en esto. O sea, fue algo casi, podríamos decir, que le sorprendió a Nicodemo. Lo que pasa es que Nicodemo necesitaba entender, hermanos, de que lo que Jesús le está tratando de decir es de que esa religión que él tenía no lo iba nunca iba a poder ver el reino de Dios en esa religión donde estaba. Ni podía ir, ni iba a poder entrar al reino de Dios, porque no es a través de una religión que se entra al reino de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el punto que generalmente a veces necesitamos comprender, ¿verdad? En la religión donde estaba Nicodemo era una religión que, aunque Dios la había establecido, era una religión temporal, ¿verdad? Que estaba por mientras llegaba Jesús, ¿verdad? Pablo lo explica ya en Gálatas, de que era algo provisional mientras llegaba el maestro, ¿verdad? El maestro. La ley nada más servía como alguien, como un asesor, como una guía, ¿verdad? Como un tutor, pero realmente el verdadero maestro iba a ser Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, le está dando a entender a Nicodemo que esa religión donde él estaba, que ese pacto donde él estaba, necesitaba terminar y empezar algo nuevo, ¿verdad? Lo cual Jesús estaba trayendo, aunque él todavía se empezaba a dar cuenta, ¿verdad? Pero no lograba ver todavía bien. Por eso él va a ver a Jesús. Entonces, en la Biblia se enseñaba que iba a venir un nuevo pacto, ¿verdad? Ahí en Jeremías, que no lo vamos a ver, en Ezequiel hablan de que Dios iba a tener un nuevo pacto y menciona el agua y el espíritu también, ¿verdad? Entonces Jesús le habla de eso que estaba escrito en los profetas, de que iba a venir algo nuevo, diferente para ellos y que era importante que ellos lo conocieran, ¿verdad? Porque precisamente iba a venir a ellos. Si usted lee el capítulo siguiente, el capítulo 4 de Juan, Jesús se encuentra con una mujer de Samaria, ¿verdad? Que también cuando tiene un encuentro con Jesús, le empieza a hacer preguntas a Jesús acerca de, de la religión, ¿verdad? Y la mujer le dice, cuando venga el Mesías, dice, Él nos va a declarar todas las cosas. Ellos sabían que iba a venir un Mesías y que Él les iba a traer un conocimiento más amplio de Dios, ¿verdad? Y también los fariseos lo sabían que iba a venir el Mesías. Por eso varias veces le dijeron a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo. Y Jesús le decía que sí, pero ellos no lo aceptaban, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo tenía que dejar todo el sistema religioso, el cual él tenía como parte de su vida espiritual, ¿verdad? Porque él se enfocaba, todo el sistema religioso judío se enfocaba en la ley, ¿verdad? Y al nacer de nuevo, él iba a comenzar una nueva vida donde él iba a poder ver, por eso le dice aquí el versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que eh, ahí Pablo en 2 Corintios 4:4 dice que tenemos, el judío tiene como un velo, ¿verdad? Que cubre sus ojos y no puede ver la luz de Cristo, dice. Entonces, en realidad, hermanos, para poder ver el reino de Dios, para poder conocer a Cristo, uno tiene que comenzar una nueva relación con Dios, ¿verdad? A través de Cristo, precisamente. Entonces, es lo que está tratando de decirle, ¿verdad? Los fariseos y los judíos vivían ah, apegados a cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Y seguían ese sistema, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el reino de Dios que Jesús venía anunciando es un reino de gracia, ¿verdad? Donde sobresale la gracia ah, en contraposición a la ley, ¿verdad? Y es a través de la fe, a través de la fe.
y la cual se recibe, esta gracia y esta relación con Dios de amor se recibe como un regalo de Dios, ¿verdad? Algo totalmente diferente que hasta ese momento Nicodemo no entendía ni iba a ser capaz de entenderlo si él seguía en su religión, ¿verdad? Aferrado a su religión. Porque el evangelio trae buenas noticias, ¿verdad? Y eso era algo totalmente nuevo, iba a ser algo nuevo para ellos. Era olvidarse lo que le estaba diciendo Jesús en pocas palabras, al nacer de nuevo, era olvidarse de todo lo que había aprendido en los salones rabínicos de la enseñanza tradicional judía. Y ahora tenía que empezar a aprender el ABC, como los niños, ¿verdad? En la escuela de Cristo, el reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Cristo. Entonces, el llamado que le hace Jesús a Nicodemo es de que él necesitaba nacer de nuevo, comenzar una nueva vida, ¿verdad? Nacer de nuevo es comenzar una nueva vida. En este caso, una vida espiritual. No está hablando de una vida física, sino una vida espiritual, pero ya no nacido y guiado por la ley, sino ahora nacido y guiado por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo iba a traer algo sumamente nuevo, diferente, mejor, ¿verdad? Mejor que lo que ellos tenían en su religión, ¿verdad? Entonces, si usted busca Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, Pablo lo dice. Vamos a ver ese pasaje. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 en adelante. Primera de Corintios 2 del 9 en adelante. A ver si lo pueden buscar. Pablo está diciendo, mira lo que dice aquí. Ampliando lo que estamos diciendo, dice así. Antes bien, dice Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, o sea que precisamente Jesús le dice que si no nacía de nuevo no iba a poder ver el reino de Dios. Y aquí Pablo usa lo mismo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, pero está prácticamente diciendo que el reino de Dios es algo nuevo, algo diferente, que no se puede ver al menos de que el Espíritu Santo nos lo revele. Dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, o sea, hablando de cosas nuevas, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de las buenas noticias que Jesús traía. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, dice, Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Luego hace una pregunta Pablo, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hablando del ser humano, ¿quién conoce lo que usted está pensando? Solamente usted lo sabe, ¿verdad? Es algo particular. Del mismo modo, así como el ser humano no puede saber lo que está pensando su prójimo, el que tiene enfrente, aunque le vea la cara, pero no puede verle sus pensamientos. Del mismo modo, dice, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién nos puede revelar lo que Dios piensa? ¿Quién nos puede revelar lo que Dios siente? ¿Quién nos puede revelar los planes de Dios? Pues solamente Dios, Dios mismo, ¿verdad? En este caso, pues lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo, solamente ellos no lo pueden revelar, porque ningún ser humano puede imaginárselo, ni siquiera. De esto está hablando Jesús, es lo que le trataba de decir a Nicodemo. Y luego le dice el verso 12, y nosotros, dice el apóstol Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido o nos ha regalado, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?
que es la salvación. Entonces, hermanos, nacer de nuevo es prácticamente entrar, recibir la revelación de Dios, y ya uno que la recibe la puede creer. Y si la cree, pues va a comenzar a tener esa relación nueva al conocer lo que es el evangelio, el reino de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo para la humanidad, ¿verdad? Vamos a ver algo más. El nuevo nacimiento, hermanos, no es una mejora de tu vida natural, ¿verdad? O sea, no es como que usted vaya con el filósofo y le dice, mira, tú tienes que mejorar aquí tu carácter, tú tienes que cambiar tu manera de ser, tú tienes que ser más, más amable, ¿verdad? O sea, no es algo que usted mismo puede hacer, ¿verdad? Sino que el nuevo nacimiento tiene que ver con algo nuevo que llega a nuestra vida. Una nueva vida que realmente nos da otro estilo de vida, ¿verdad? Que provoca otro estilo de vida. El nuevo nacimiento no es una mejora de tu vida natural, sino es la llegada a tu vida de la existencia de Dios mismo que llega a tu vida. O sea, no eres tú mismo que mejoras, sino es alguien que llega a tu vida para mejorarte y darte algo nuevo que no tienes, ¿verdad? No está diciendo que tú puedes mejorar tú mismo, sino que el nuevo nacimiento es la presencia de Dios en tu vida para que esa presencia y ese poder del Espíritu de Dios pueda transformarnos, ¿verdad? Pueda regenerarnos. Es la presencia sobrenatural. La vida física que tenemos nosotros tiene sus limitaciones, ¿verdad? Pero la vida sobrenatural que llega al nacer de nuevo es la presencia misma de Dios que viene a vivir en nosotros. La Biblia dice que es el día que creímos, ¿verdad? Efesios 1:13, fuimos sellados o marcados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Empezó a estar en nuestra vida y empezó a generar algo nuevo, algo que antes no teníamos. De eso está hablando el nuevo nacimiento, ¿verdad? Es la presencia de Dios actuando y activando nuestro espíritu, ¿verdad? Porque le viene a dar vida, una vida nueva a nuestro espíritu. Cuando la Biblia hay en Juan 3:3 habla de nacer de nuevo, le da capacidad al hombre de ver, porque le dice Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Desde luego que no está hablando de los ojos físicos, ¿verdad? No puedes ver el reino de Dios. Jesús está hablando, usando términos físicos, pero no para hablar de lo físico, sino simplemente como una ilustración, que así como usamos los ojos físicos para ver lo físico, Dios nos va a dar ahora la capacidad de poder ver lo espiritual, que si no es por el poder de Dios, no lo podemos ver. Ya lo vimos en 1 Corintios 2. Dice que si gracias al Espíritu podemos entender. Aquí está hablando de entender lo espiritual. Claro que usa el término ver, pero no está hablando físicamente, está hablando de entender espiritualmente y ver lo que Dios está haciendo por nosotros en Cristo Jesús. Por eso le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se puede dar cuenta, eso quiere decir, de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Y luego le dice en el versículo bueno, antes de pasar ahí, nosotros cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Cuando oímos el Evangelio, oímos las buenas nuevas, nos podemos dar cuenta del amor de Dios. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Envió a Envió su a su Hijo. Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pase? No se pierda, mas tenga
vida eterna. La gente, la gente vio a Jesús crucificado, pero no entendía qué pasaba, por qué había muerto, por qué murió, ¿verdad? Cuando usted lee el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, ¿verdad? Dice que se burlaban de Jesús, uno lo golpearon, otro lo escupieron, en fin, lo vieron ahí colgado, ¿verdad? Nada más, dice Marcos, que nada más uno, un soldado, dijo, verdaderamente, dijo, este es el Hijo de Dios, dijo. Él pudo darse cuenta, solamente uno se pudo dar cuenta y Marcos lo relata que era un soldado, fíjense, ni siquiera un judío, era un soldado. Entonces, el reino de Dios, hermanos, es poder entender, nacer de nuevo es la capacidad que Dios nos da de poder entender que nosotros somos pecadores, que nosotros somos uh, condenados por el pecado y que Él al darnos a su Hijo Jesucristo, Él nos perdona y nos recibe en su reino. Es, por eso dice que no puedes ver el reino de Dios. Sino, Nicodemo no lo iba a poder ver, ¿verdad? Al menos que Dios se lo revelara, que él escuchara el evangelio, ¿verdad? Por eso Jesús mismo le dijo en el capítulo 3, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes ya saben que en la historia, ¿verdad? El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, estaba yendo por el desierto, empezaron a hablar mal de Dios, de que Dios era un Dios que no se compadecía de ellos y que esto y lo otro, empezaron a quejar de Dios. Entonces Dios les mandó serpientes, ¿verdad? Para que los mordiera y se murieran, serpientes venenosas. Entonces empezaron a morir por causa de su pecado de estar hablando mal de Dios, renegando. Y Dios le dice a Moisés, hace una serpiente de bronce y cuando alguien lo muerda una serpiente, dice, si voltea a ver si lo muerde una serpiente venenosa y antes de que se muera el veneno lo mate, si voltea a ver a la serpiente que he puesto en alto, en el poste, con fe de que a través de ver, confiar en aquello, Dios lo va a salvar y no se va a morir, va a nulificar el poder del veneno. Y así pasó, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a Nicodemo, así, algo histórico que Nicodemo sabía, así como la serpiente fue puesta en alto, esa serpiente, y todos aquellos que estaban muriéndose por el castigo del pecado, si miraban a la serpiente, dice, por fe vivían, dice. Así, dice, va a ser levantado el Hijo de Dios, dice, el hombre yo, dice. Versículo 14, Juan 3:14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, sea Jesús, sea levantado, hablando de la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, estamos hablando de que el nuevo nacimiento sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ¿verdad? En Cristo, en el amor, prácticamente en el plan de Dios, salvador de Dios, ¿verdad? Nosotros comenzamos a tener una relación de vida con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos ese plan de salvación, ¿verdad? Bueno, en el nuevo nacimiento, dice, es una nueva vida sin condenación. Fíjense, comenzamos a tener una nueva vida sin condenación. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya han sido perdonados en la cruz, ¿verdad? Comenzamos a tener ese nuevo, ya no vivimos condenados por el pecado, sino ahora vivimos perdonados de nuestros pecados, reconciliados con Dios, adoptados en la familia de Dios. Entonces, ese es el nuevo nacimiento porque nacemos dentro de un nuevo plan, ¿verdad? Dentro de un nuevo sistema, el sistema de la gracia, ¿verdad? Ahí es donde nacemos de nuevo, empezamos a vivir ese privilegio, ¿verdad? Eh, y la palabra de Dios pone muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, para ver eh,
Acuérdense que hay dos cosas que menciona Jesús. Dice, el versículo 3 dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el capítulo 9 de Juan, que no vamos a leer porque es largo, ahí encuentra Jesús a un ciego de nacimiento y le pregunta a los apóstoles de quién había pecado, si él y sus padres, y bueno, tal vez usted lo ha leído. Al final Jesús le abre los ojos al ciego, ¿verdad? Le abre los ojos al ciego y este ciego puede ver a su Salvador, puede ver quién es el Salvador de él, ¿verdad? Y luego vuelve a encontrar a Jesús y luego le pregunta a Jesús, ¿si crees en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre? Y el que era ciego le dice, pues no lo conozco, ¿quién es? Le dice, dime quién es para que yo crea en él. Dice, pues soy yo, le dice Jesús, el que te abrió los ojos, ¿verdad? Entonces dice que le adoró a Jesús, ¿verdad? Entonces podemos ver que entrar al reino de Dios, hermanos, es conocer a Jesús, es conocer a Dios, conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, es conocerlo, entenderlo, ¿verdad? Y es cuando uno lo entiende y eso transforma nuestra vida. El ciego dejó de ser ciego y dejó de estar pidiendo limosna, ¿verdad? Y se convirtió en una nueva persona, en una nueva criatura, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera. Y el versículo 5 dice, de cierto le vuelve a decir Jesús, ya no le dice que no puede ver, ahora le dice, de cierto te digo en el versículo 5, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para entrar al reino de Dios se necesita creer, ¿verdad? Creer en Jesucristo. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 9, si usted abre ahí su Biblia, en Juan 10, 9, no vamos a ir a otro libro. Juan nos ayuda en todo esto. Juan 10, 9, mire que dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, dando a entender como una oveja que entra por una puerta, ¿verdad? Y tiene la libertad. Eso está hablando de una vida libre, eso quiere decir. En este caso, pues libre del pecado, libre de la condenación. Entonces, podemos ver de que es Jesús el que abre los ojos, Jesús es la puerta, ¿verdad? Para poder entrar y ver el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno oye el Evangelio, es lo que uno le, ah, le, le da la entrada, desde luego que si crees, ¿verdad? Si no crees, pues no vas a poder experimentar eso, ¿verdad? Ahí en Juan 1:12, ¿verdad? Dice, bueno, desde el capítulo, versículo 9, Juan 1:9, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Están ahí en Juan 1:9. Quiero que ustedes noten, hermanos, de que, de que cuando Juan habla en su evangelio, él es inclusivo. Él no dice que Jesús solo vino a alumbrar a cierto grupo de personas, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar por qué. Porque hay personas, hermanos, aunque hay cristianos, ¿verdad? Que piensan de que Jesús no murió por todos, de que Jesús nada más murió por los elegidos, ¿verdad? Pero Juan es bastante, las palabras que Juan escribe en su evangelio es bastante claro, ¿verdad? Dando a entender de que el plan de Dios no era traer un Salvador nada más para unos cuantos, ¿verdad? Porque hay evangélicos, ¿verdad? Que son de corte, se le conoce como calvinista, ¿verdad? Juan Calvino fue un teólogo que enseñó de que Dios escoge a las personas, ¿verdad? Y que Dios sabe quién va a ser salvo, ¿verdad? Y quién no. Entonces ellos dicen, Cristo nada más murió por los que Dios sabía que iban a ser salvos.
Y Cristo no murió por los que sabía que no iban a ser salvos. Pero Juan no dice nada de eso, ¿verdad? Eso es un pensamiento de un teólogo, de un teólogo, ¿verdad? Que él así lo razonaba y así lo enseñaba. Y muchas iglesias hasta el día de hoy así enseñan, ¿verdad? De que nada más nacen de nuevo los que Dios ya había elegido que nazcan de nuevo. Pero la Biblia no. Vamos a ver qué dice Juan. Vamos a ver, Juan dice, la luz verdadera que alumbra, dice. Ahí dice solo los que Dios había escogido. Todos. Ahí dice que a todo hombre. O sea que Juan habla de un Salvador universal, ¿verdad? Dice, la luz verdadera que alumbra, y esa luz es Jesús, ¿verdad? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, o al mundo llegó, y el mundo fue hecho por él, por medio de él. Pero el mundo, dice, no lo conoció o no lo reconoció. Versículo 11. A lo suyo vino, su creación, pero los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, quienes creen en su nombre, ahí está la palabra creer, ¿verdad? La palabra creer. Recibir a Jesús, dice, es creer en su nombre o en su persona. Dice, esos que creen en él, les dio potestad o reconocimiento de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y luego dice, estos no nacieron de sangre, hablando humanamente, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y luego cuando dice nacieron por voluntad de Dios, dice, eso no quiere decir de que los seres humanos eran robots, ¿verdad? Y que tenían que, al oír el evangelio, iban a convertirse automáticamente, ¿verdad? No, aquí siempre da la opción, ¿verdad? De que el ser humano necesita creer, de que el ser humano sí tiene la oportunidad y la capacidad de creer, ¿verdad? Entonces, hay teólogos que enseñan de que no, ¿verdad? De que el ser humano no puede ni siquiera creer, ¿verdad? Entonces, de que Dios, que Dios lo hace creer, ¿verdad? Entonces, y muchos han debatido eso, pero en realidad Juan nos habla bien claro de eso, ¿verdad? Quiero que veamos algunos pasajes, ¿verdad? Porque es bien importante. Ya vimos Juan 1:9. Vamos a ver Juan 1:29. Juan 1:29 dice, al día siguiente, al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Juan el Bautista, el que estaba bautizando en el río. Y mire lo que dijo Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado, dice. Que quita el pecado de algunos, dice ahí, Del mundo. del mundo. ¿Y qué es el mundo? Dice ahí, Nosotros. nada más de los elegidos, dice. No. No dice eso, ¿verdad? Claro que esos hermanos le agregan, sí, pero dice vino a morir por distintas razas, dice, del mundo, pero no por todos. Dice. Ellos le agregan eso, ¿verdad? Tiene su manera su sistema de creer, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo cómo creemos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que Cristo murió por todos, ¿verdad? Y que cada quien toma la decisión de creer o rechazarlo, ¿verdad? Entonces no es que Dios manipule, ¿verdad? Dios nos convence de que somos pecadores, el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores, nos dice, nos ofrece la salvación, el perdón de nuestros pecados, nos ofrece su amor, pero no nos obliga a que lo amemos, ¿verdad? Yo le ponía un ejemplo a una persona, ¿verdad? Porque una persona me preguntaba que si precisamente de esto, ¿verdad? Que si me decía que los que nacían de nuevo eran los escogidos. Le digo, le digo, nosotros, Dios escogió a Cristo para que sea nuestro Salvador, ¿verdad? Y nosotros venimos a ser escogidos cuando lo recibimos, ¿verdad? Venimos a ser el pueblo escogido, ¿verdad? Pero al recibirlo, al creer en él, ¿verdad? No es al revés. No primero nos salva y luego nosotros creemos.
Primero creemos y luego nos salva, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante entenderlo, ¿verdad? Pero quiero que veamos aquí otro versículo, Juan 3:16, aunque ellos lo interpretan de otra manera, ¿verdad? Versículo que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y luego dice, para que todo aquel que en él crea, o que en él cree. Aquí dice todo aquel. Está abierta la puerta para todos. Aunque la puerta está abierta para todos, pero no todos entran por la puerta. Es el punto, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos que está siendo inclusivo, está incluyendo a todo el que crea. Todos tienen la oportunidad. O sea que Dios no es un Dios que escoge a unos para salvación y otros para condenación. A ellos así enseñan, ¿verdad? Hay otros, algunos que así enseñan. Entonces, pero nosotros tenemos otra postura, ¿verdad? Creemos que Dios salva a todos, pero no todos lo reciben, no todos lo aceptan, no aceptan el regalo de la salvación, no todos, ¿verdad? Entonces, desde luego que Dios quiere que todos sean salvos, pero no obliga a todos a que lo reciban, ¿verdad? Precisamente la Biblia enseña de que hay personas que sí lo rechazan. Precisamente el Juan lo dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, fueron pocos los judíos que creyeron en Jesús, ¿verdad? Y así, Juan 3:36, vamos a ver otro pasaje. Dice, el que cree en el Hijo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice. Pero el que se niega a creer en el Hijo, está hablando de Jesús, no verá la vida. Ahí está otra vez el verbo ver. No puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Porque ni siquiera quiere entrar, no lo quiere recibir. Dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? O sea que él escoge, en vez de que escoja que Cristo reciba la ira de Dios por él, dice, no, yo no creo en eso, no lo recibo. Entonces la ira de Dios por ser pecador sigue sobre él porque rechaza el regalo de Dios. Y Juan 5:24, voltean su página, Juan 5:24, dice así, es Jesús hablando, hermanos. De cierto os digo. Fíjense, viene el orden que lleva esto. El que oye mi palabra. Luego dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea que el ser humano tiene que oír la palabra. Ahí Romanos 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también dice que no todos los que oyen creen. Dice, ¿acaso dice Israel no oyó? ¿Y por qué no creyó? Dice, porque Dios no quería que creyeran o porque ellos no quisieron creer. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Entonces, es bien importante razonarlo de esa manera. Déjenme decirles, hermanos, de que hay grupos cristianos, ¿verdad? Están ahí en el mundo que, que hay distintas posturas filosóficas. Pero antes de pasar a eso, quiero que veamos un pasaje más. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Bien importante entender esto, ¿verdad? Porque generalmente oímos cosas que a veces no los confunden, ¿verdad? Que no tenemos claro nuestra postura. Santiago 1:18.
Dice él, está hablando de Dios, de su voluntad, porque fue la voluntad de él, nos hizo nacer, dice. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. O sea que escuchamos la palabra y al creerla pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Por eso dice él en su voluntad, o sea que fue la voluntad de Dios que la palabra, el evangelio llegara hasta nosotros, que lo escucháramos y que él nos convenció de que éramos pecadores. Sí, él lo hizo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos fue haciendo ver nuestro estado de nuestra condición espiritual y él nos compungió, ¿verdad? Nos hizo hacer que nos sintamos miserables por nuestro pecado. Él lo hizo a través del Espíritu Santo, pero la última palabra, la decisión de recibirlo fue nuestra. Si no fuéramos robots, sin voluntad, ¿verdad? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Está hablando del Evangelio, está hablando de Jesucristo, de la persona también de Cristo, para que seamos, dice, primicias de sus criaturas. O sea, que nacemos a través de la palabra, ¿verdad? No es nada más que vino el Espíritu Santo y me tocó, ¿verdad? Y ya, ya nací de nuevo. No, la palabra tenemos que escucharla para creerla. O sea que no vamos simplemente a nacer de nuevo porque Dios hizo así, ¿verdad? No, necesitamos escuchar la palabra y creerla. Ahí ya vimos que el que no la cree, pues no tiene al hijo, pues no lo rechaza, ¿verdad? Dando a entender de que sí se puede rechazar, ¿verdad? Hay gente que rechaza el evangelio, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos. Vamos a ver otro pasaje antes de seguir. Colosenses, capítulo 1. Este pasaje es muy importante, hermano. Porque acuérdense que el nacer de nuevo es poder ver y entrar al reino de Dios. Para eso se nace de nuevo. Para poder ver, que es entender el reino de Dios. Cuando dice ver, está hablando no físicamente, sino intelectualmente, con el conocimiento. Y entrar, ¿verdad? Entrar quiere decir vivir en ese reino. Dice aquí Colosenses 1, 12 al 14, dice así. Hablando, Pablo dice a los colosenses, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Él, o sea, el Padre, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que el Padre nos llevó al reino de Cristo, ¿verdad? Dice, pero si nosotros no hubiésemos creído, pues nunca no íbamos a poder dar cuenta de eso, ¿verdad? Dice, y luego dice, en quien tenemos, esto es lo que podemos ver y entrar. Cuando uno entra al reino de Cristo, al reino de Dios, al nacer de nuevo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el perdón de nuestros pecados. Nosotros no vamos a poder ver que somos perdonados o entender que somos perdonados hasta que no veamos la cruz, hasta que no entendamos qué pasó en la cruz. Y no vamos a poder entrar a aquello si no lo creemos, que el sacrificio de Cristo fue por nosotros y para nosotros. Entonces, ahí es donde uno entra al reino de Dios, ¿verdad? Empieza a vivir ya dentro de un estado libre de condenación. Por eso dice, porque nuestros pecados han sido perdonados. Bueno, vamos a explicarles otras cosas que son importantes, ¿verdad? Hay algunas religiones, hermanos, aunque esta no se llama, no se le
no se denomina religión, pero se denomina como una creencia, ¿verdad? Aunque ellos dicen que no son religión, pero es como es una creencia que tiene una combinación de varias religiones. Se llama la nueva era, the New Age. Ellos creen que ese nuevo nacimiento que se abre en la Biblia, ellos creen de que es comenzar un nuevo ciclo de vida. Y ellos creen en la reencarnación. Ellos creen que cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, está diciendo de que en Jesús hay reencarnación. Así lo interpretan ellos, ¿no? Pero sabemos de que la Biblia no apoya la reencarnación. La reencarnación es que uno muere y vuelve a nacer en otra cosa y vuelve a nacer en otra cosa y nunca acaba, ¿verdad? Entonces, porque ellos están buscando la perfección a través de ciertas etapas de vida, ¿verdad? En esta vida no fui tan bueno, entonces tengo que mejorar en la siguiente vida y en la siguiente vida tengo que mejorar para hasta que yo llegue al máximo grado de ser eterno, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Esa es la idea. Pero la Biblia dice que los hombres mueren solo una vez, ¿verdad? Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres, los seres humanos, muramos solo una vez. Así que no, claro que hubieron algunas excepciones. Por ejemplo, Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Y Lázaro murió más de una vez. Lo resucitó y se volvió a morir. También resucitó a una niña, ¿verdad? De 12 años. Y Pablo también resucitó a uno que se cayó de un tercer piso, ¿verdad? Dice que, y Elías también resucitó a él, pero fueron eventos así especiales, ¿verdad? Pero generalmente los seres humanos está establecido que muramos una vez, ¿verdad? Físicamente. Y después dice, vamos a pasar a tener el juicio, ¿verdad? Delante de Dios. Este es un tipo de creencia, hermanos, de los que creen en el nuevo nacimiento. Hay otro grupo, hermanos, que son de tradición pentecostés. Le voy a decir que los pentecosteses, hermanos, hay 23 ramas de pentecosteses. 23 ramas. Cuando oímos esa palabra, pues a veces no todos creen igual, ¿verdad? Pero hay unos que, eso del movimiento de la fe, se le llama los movimientos de la fe, esos que creen en decláralo y decrétalo y decláralo, ¿verdad? Ellos hablan así porque ellos piensan, fíjense, que cuando nacen de nuevo, fíjense hasta dónde es bien importante que entendamos esto. Este tipo de gentes, ¿verdad? Que, como le digo, no todos, pero unos de ellos dicen que cuando nacemos de nuevo, Dios transfiere parte de su ADN, fíjense lo que están diciendo, ADN espiritual, o sea, que nos transfiere parte de su naturaleza divina, su sustancia a nuestros espíritus, fíjense, y que nosotros nos volvemos hijos de Dios y que somos diosesitos, es diosesitos. Así creen esta gente. Por eso declaran y decretan, porque ellos piensan, se sienten diosesitos, ¿verdad? Cosa que totalmente antibíblico, ¿verdad? Totalmente y muchos no lo saben y así oran, ¿verdad? Porque lo oyeron de alguna forma, ¿verdad? Pero Jesús nunca enseñó eso, ¿verdad? Ni los apóstoles, ni los apóstoles. Entonces, estos enseñan eso, hermanos. Ellos dicen que, no sé, hay un predicador que se llama Cash Luna, ¿verdad? Que él dice, muchas veces salen en los videos, ¿verdad? Allá en su congregación predica que si nuestro papá es Jehová, dice, es Dios, dice, nosotros somos juniors, dice, somos los juniors, dice, y que nosotros tenemos tan así poder así de crear y de hacer cosas, ¿verdad? Cosas que la Biblia no enseña, ¿verdad? Y mucha gente que no sabe, pues lo cree, ¿verdad? La palabra de Dios dice que somos una nueva creación, ¿verdad?
en el sentido de que estamos viviendo dentro de un nuevo orden, un nuevo sistema en el reino de Cristo. Ya estamos en el reino de Cristo. Ya estamos viviendo en un estado de no condenación, porque hemos sido perdonados. Ahora somos una nueva creación porque el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Pero seguimos siendo seres humanos, imperfectos, mortales, en proceso de madurez. Todavía tenemos faltas, fallamos, ¿verdad? Todavía necesitamos de Dios, necesitamos de la presencia de Dios, de la ayuda de Dios, de la guianza de Dios. Necesitamos que Dios nos fortalezca, que Dios nos anime, que Dios nos dé vida siempre para, para poder vencer el pecado, porque de nosotros mismos no vamos a poder, ¿verdad? Entonces, bien importante esto, que nosotros entendamos cómo distintas ramas de supuestamente cristianos o religiosos entienden esto, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová también enseñan que Dios escogió a 144,000, ¿verdad? Porque en el Apocalipsis aparece el número 144,000, ¿verdad? Y ellos dicen que esos 144,000 son los que nacieron de nuevo. Fíjense. Y que esos van a reinar con Dios en el cielo. Pero todos los demás que no son de esos 144,000, esos van a reinar con Cristo, ¿verdad? En la tierra. O sea que hacen una división, ¿verdad? Cuando la Biblia no hace ninguna división, ¿verdad? Ah, dando a entender de que todos los que creyeron en Cristo son nacidos de nuevo, todos, no solamente los judíos ni los primeros cristianos, ¿verdad? Porque ellos hacen esa división, ¿verdad? La Biblia dice que todo el que cree, vamos a ver un pasaje que está en Primera de Juan capítulo 5, muy importante ese pasaje. Aquí nos dice que hay dos grupos, ¿verdad? Los 144,000, ellos le llaman la clase ungida, ¿verdad? Estas son doctrinas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y los demás que son de otras razas, esos no son la clase ungida. Como dan a entender de que hay cristianos de primera y de segunda clase. Eso dan a entender. Que los judíos que creyeron, nacieron de nuevo, van a estar en el cielo y los otros van a reinar con Cristo en la tierra, ¿verdad? Cosa que la Biblia no enseña, ¿no? Pero ellos se la han inventado así, ¿verdad? Así lo piensan, porque en su estudio, pues así lo entienden ellos y así lo enseñan. Quiero que veamos primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ahí no está diciendo si son judíos, si son mexicanos, si son latinos, si son gentiles, de cualquier raza, si son árabes, si son chinos, si son... Ahí dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido o nació dentro de la familia de Dios. Eso quiere decir, está en la familia de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él, a los hijos espirituales de Dios, ¿verdad? Que somos nosotros. Entonces, aquí este versículo, podemos seguir hablando y hablando más, con más versículos, pero el tiempo no nos ayuda, ¿verdad? No nos ayuda. Entonces, yo les menciono esto para que lo sepan, ¿verdad? Cuando lo oigan, ya sepan cómo creen los testigos, cómo creen los hipercalvinistas, cómo creen los de la nueva era, ¿verdad? Cada uno tiene su... Pero los evangélicos en general, ¿verdad? Los evangélicos ortodoxos, podríamos decir, los que están centrados en la palabra de Dios, son los que creemos lo que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Comunión de gracia, nosotros creemos que todos han sido escogidos en Cristo, ¿verdad? Toda la humanidad ha sido escogida en Cristo, escogida para ser salva, ¿verdad? Pero no todos reciben a Cristo, es el punto, ¿eh? La humanidad la humanidad, dice, tiene al escogido, que es Cristo, la piedra escogida, el Salvador, el ungido de Dios,
y es Salvador de todos. El ser humano viene a nacer de nuevo cuando oye el Evangelio, lo cree y comienza una nueva relación con Dios. El Espíritu Santo viene a morar con él, ¿verdad? Y empieza a ser regenerado, ¿verdad? Viene a ser regenerado y vive como hijo de Dios dentro de un plano de gracia, de no condenación, donde tenemos acceso al trono de la gracia, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Y tenemos una relación con Dios de familia, de padre, ¿verdad? Ahí Romanos 8 dice que el Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y hemos nacido de nuevo para darle honra y gloria a Dios y esperar que Él venga, ¿verdad? Por segunda vez para que reinemos con Él para siempre, ¿verdad? Pero le digo, es bien importante entender eso, ¿verdad? Porque, como le digo, hay muchas distintas maneras de que la gente lo ve, ¿verdad? Lo entiende y lo enseña. Los evangélicos, ah, podríamos decir, centrados en Cristo, los evangélicos que somos, llevamos una línea ortodoxa, ¿verdad? Pues no creemos en estas cosas, ¿verdad? Que les mencioné, sino que creemos que nacemos de nuevo cuando creemos y recibimos a Cristo, ¿verdad? Y venimos a tener esa nueva vida a través de la palabra que llega a nosotros, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que nos hace nacer de nuevo, ¿verdad? Pero necesitamos escucharla, necesitamos creerla, necesitamos confiar en ella, creer en el amor de Dios, ¿verdad? Y que Él nos ha escogido para que seamos sus hijos, pero no nos obliga a ser sus hijos, ese es el punto, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que amarlo a Él, responder a su amor, ¿verdad? Con gratitud y con fe, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y vamos a pasar a las preguntas. Les agradezco su atención y si ustedes quieren comentar, pues tienen preguntas, se han entendido, pues podemos responder. Y es un tema bastante amplio ¿verdad? Simplemente les he dado lo más básico para que podamos tener un entendimiento de aquello. Voy a parar la grabación, pero se quedan ahí para platicar tienen comentarios o preguntas. Y Dios me lo bendiga.